medidas generales de la vida. Por aquí su amiga Clara Elena nueva vez. He estado un poquito ausente en estos días. He tenido algunos problemitas de salud y lo notan por mi lipstick rojo. Las que no saben, yo usualmente me pongo un lipstick rojo cuando no me siento muy bien. Es mi llamado a levantarme de esos estados de ánimo que a veces la salud te pone en una situación un poquito difícil. Pero aquí estamos y seguimos hacia adelante. Les tengo un tag. Este tag me surgió ahorita mientras caminaba hacia afuera del hogar y se me ocurrió el tag y dije, bueno, lo voy a hacer. Voy a hacer este tag. Yo no sé si existe algo parecido, pero bueno, a mí se me ocurrió y lo quiero compartir con ustedes. Yo espero que les guste y vamos a comenzar de una vez porque es un tag de 15 preguntas. La primera pregunta, bueno, el tag se llama Mi historia laboral y la primera pregunta dice: ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer empleo o primer trabajo fue en un supermercado y fue un trabajo que llegó a mí. Yo pregunté una vez a la ex esposa de mi padre si en el lugar donde ella trabajaba necesitaban a alguien y me dijo que sí. Era un supermercado de chinos y allí fui a trabajar. Mi padre no tenía conocimiento de que yo estaba trabajando, eso lo hacía un poquito difícil. Y para hacer la historia corta, ese empleo como a la semana me votaron, o mejor dicho, me voté yo, porque mi jefe me escuchaba cantar todo el tiempo y no le gustaba. Y me dijo que dejara de cantar y yo le dije que si yo tenía que dejar de cantar, mejor dejaba el empleo, porque yo cantaba todo el tiempo. Me dijo, bueno, pues adiós, y yo le dije bye bye. Como a los 2 días me mandó a buscar nueva vez y me dijo, ok, puedes cantar, pero no cantes muy alto. De ahí en adelante la relación fue maravillosa. Este señor que fue mi jefe terminó siendo el padrino de mi primera boda. Fue maravilloso trabajar con él. La número 2, ¿qué sentiste cuando recibiste tu primer sueldo? Bueno, como todo el mundo, cuando yo recibí mi primer sueldo me sentí súper feliz. Pero me preocupó porque cuando yo recibí mi primer sueldo todavía mi mamá sí sabía, pero mi papá no sabía que yo estaba trabajando. Y me preocupó la idea de cómo explicarle a mi papá si me veía con dinero, de dónde yo saqué el dinero y demás. Y ya luego pues se le dijo, porque entonces tenía yo que trabajar los sábados a veces y ahí estaba mi papá en la casa los sábados y bueno, era un poco difícil. El 3, ¿qué es lo primero que compraste? No recuerdo específicamente qué fue lo primero que yo compré, pero conociendo cómo era yo en esos días, tuvo que haber sido ropa, porque yo era una enferma de la ropa y compraba ropa y compraba ropa y compraba como loca. Así que debió ser ropa. El 4, ¿te gustaba tu trabajo? Tu primer trabajo, sí que sí, me gustaba. Me fui acostumbrando al trabajo, aunque yo hacía de todo un poquito allí, pero me fui acostumbrando y sí me gustaba. El 5, ¿cuántos trabajos has tenido? Bueno, contarlos tendría que ir uno por uno. Tuve el trabajo en el supermercado, luego fui encargada de una tienda de decoración de interiores. Así ese salto fue muy grande de ganarme el mínimo, totalmente mínimo que se ganaba en mi país en ese tiempo, a ganarme un sueldo, lo que sería un sueldo de lujo para mi edad y para lo que yo tenía que hacer. Realmente yo sustituía a un arquitecto y una persona que sabía mucho de decoración cuando yo no tenía ni la menor idea de qué se trataba. Logré hacer el trabajo y fue mi base para el resto de mis días. Después de ahí seguí trabajando en muchos otros lugares, lugares que tenían que ver con decoración. Casi todos. También tuve un empleo donde daba lo que se llamarían cursos a ejecutivos bancarios y por ahí unos tantos más. Así que bueno, tendría yo que hacer nada más que un video para decirle de mis empleos. El otro dice, ¿alguna vez? ¿Cuál fue el trabajo que más me gustó? Perdón, el 6 dice, ¿cuál fue el que más te gustó? Bueno, mi trabajo de decoración a mí siempre me encantó. Siempre, yo fui muy amante a mi trabajo todo el tiempo, siempre di el máximo, pero tengo que recordar el lugar donde me sentí más feliz. Fue en una tienda que se llamaba The Gris, que era una tienda que fue mi primer trabajo en el área de la decoración, donde yo fui encargada por mucho tiempo. Lloré mucho el día que tuve que salir de allí y el día que me tocó salir de allí, salí porque fue necesario cerrar el negocio. No porque me despidieron ni nada, porque yo habría muerto allí con esos jefes maravillosos que tenía. Los recuerdo y se me hace un nudo en la garganta porque me encantó de trabajo.
La próxima dice, ¿alguna vez tuviste problemas con tu jefe? Bueno, todos en algún momento tenemos problemas con nuestros jefes, más el que ha tenido más de un jefe. Pues yo tuve un jefe una persona a quien quiero mucho y la recuerdo muy bonito, y tuvimos un pequeño problema. Yo le administraba su negocio, le administré su negocio por un buen tiempo, era un gran amigo mío. Y una vez sí discutimos porque él me llamó la atención porque entendía, no estaba muy lejos de la verdad, pero no era 100% la verdad, que yo estaba teniendo una relación con uno de los empleados y yo era la jefa. Pues imagínese usted, él me llamó y me dijo que eso era conflicto, La realidad, yo no había iniciado la relación, pero estaba al borde de. Esa es la verdad. Y discutimos fuertemente. Por eso discutimos como de jefe a empleada y discutimos como de amigo a amiga. Esa es la verdad. Y mi querido Juan, donde quiera que estés, tú sabes que te quiero muchísimo. Y después otro día sí tuve una discusión con uno de mis jefes, simplemente que uno de mis jefes, mi jefe amado, porque uno de los jefes que yo más he querido en mi vida, se acercó a mi escritorio para llamarme la atención por una cosa que no me correspondía, que eran unas invitaciones a la boda de su hija, que yo le estaba haciendo el favor porque no era parte de mi trabajo. Yo era encargada de su tienda, no tenía nada que ver con sus asuntos personales, pero como lo quería tanto, lo ayudaba en todo lo que podía. Y yo le dije que me dejara las invitaciones de la boda de su hija, que yo lo iba a ayudar para contactar a las personas y demás. Y él llegó un día y me preguntó por una invitación específica y yo le dije que esa yo no la había enviado todavía, y él dio un palmetazo sobre el escritorio y me sacó los demonios, como dicen, y pues yo fui fuerte con él, le hablé con cierta fuerza, ¿no? Y al otro día todo a lo normal, porque éramos dos personas que nos queríamos o nos queremos mucho, donde quiera que esté mi queridísimo jefe, don Manuel Cáceres, un abrazo. Ok, el 8, ¿sientes que has progresado de trabajo en trabajo? Sí, ciertamente sí, mucho. Porque yo, como les digo, comencé en un trabajo siendo simplemente alguien sin ninguna experiencia y se me dio un puesto que le toca a veces toda la vida a una persona lograrlo. Y después de eso mis trabajos siempre estuvieron por encima uno del otro, y eso pues fue bonito. Sin embargo, yo soy de las personas que creo que trabajo es trabajo y no importa qué. No importa qué, trabajo es trabajo. Y por ejemplo, me tocó en un determinado momento irme a Miami a trabajar en una cafetería de jugos naturales y asuntos de salud que tenía una persona a quien yo quiero mucho, y yo fui a ayudarla a administrar el lugar. Y claro, allí hacía jugos para la salud, hacía sándwich y de todo. No era mi profesión, pero yo no creo en que ganarse la vida honradamente, no importa lo que usted haga. No importa lo que usted haga siempre y cuando sea honradamente. Pero ese fue como que un paréntesis, ¿no? Entonces, la próxima dice, ¿alguna vez dijiste wow por un pago laboral? Sí, lo recuerdo con una claridad increíble. Porque yo me había quedado sin empleo y entonces un día, ya desesperada porque no aparecía empleo, llegué a un lugar que yo soñaba trabajar en ese lugar. Me acerqué a la oficina y le dije a alguien, yo vengo por el anuncio del periódico. Sí, una mentira. Sí, todos mentimos en algún momento. Y le dije, yo vengo por el anuncio del periódico. Entonces me dijeron, ok, vamos a llevarte donde el dueño para que te entreviste. No sabemos nada de asuntos de anuncio en periódico. Fui donde el jefe me miró y me dijo, tú vienes por el anuncio del periódico. Yo le dije, sí, ¿y qué es lo que quién eres tú? Y yo le dije, yo soy Clara Elena. Y él me dice, Clara Elena. Entonces le conté que yo era Clara Elena, una persona que ya me había contactado con él montones de veces porque yo era encargada de una tienda de decoración y él vendía mecanismos para un tipo de muebles que hacíamos nosotros, y claro que hablábamos a cada ratito, y le dije, yo estoy sin empleo y vine hasta aquí a ver si puedo conseguir empleo. Él me dijo, aquí no tenemos áreas para decoración per se, porque aquí lo que somos es una fábrica, ¿no? Más bien, una fábrica y exhibición. Yo le dije, bueno, pues podemos comenzar hoy. Él me miró y vio mi arrojo y dijo, pues tratemos, y me buscó una oficina y ahí yo comencé a trabajar. ¿Qué sucede? Que apareció alguien que me sugirió o me ofreció que hiciéramos un negocio juntas, una amiga,
Y en ese intervalo de tiempo iniciamos un negocio propio, ella y yo. Y yo tuve que renunciar a ese empleo después de haberlo solicitado con tanta necesidad en 3 meses. Me fui a mi casa con mucho dolor porque los jefes eran maravillosos. Bueno, el jefe era maravilloso y su hermano. Y llega el mensajero de la empresa y me trae 2 cheques. Yo estaba acostada, cansada, y me trae 2 cheques. Y yo le digo, ¿pero qué es esto? Me dice, se lo envió el señor Rodríguez. Y cuando yo abro los cheques, el señor Rodríguez, estábamos cerca de Navidad. En mi país se acostumbra a dar doble sueldo a fin de año. Pero tú tienes que tener una cantidad X de tiempo. A ti no te van a dar doble sueldo acabando de llegar. Tienes que tener, entiendo que 1 año ya en el empleo. Yo no completé mis 3 meses y él me envió un cheque por el último mes de trabajo completo que yo no lo completé, más otro cheque de doble sueldo. Y eso para mí fue un wow enorme por su buena voluntad y porque era bastante dinerito. 10. ¿Has trabajado uniformado? Claro que sí, casi todos hemos trabajado en algún momento uniformados. Yo no he tenido mucho uniforme por el tipo de trabajo que yo me ha tocado hacer en la vida. Como encargada usualmente de tiendas ya de una manera muy independiente, donde los jefes no están a tu lado, los empleados que están son los ayudantes, secretarias, esas cosas, y pues no ha habido. Pero sí, una vez en el empleo que más amé, decidimos que yo llevara uniforme. ¿Por qué lo decidimos? Y es bien simpático. Yo vestía medio extraño. Cuando yo tenía más o menos esa edad ahí extraña, yo vestía medio extraño porque yo tenía ínfulas de artista y me gustaba vestirme con cosas un poco extravagantes en ese tiempo. Y entonces uno de mis jefes, eran 3, me dijo como hermano querido, porque así lo sentí siempre, me dijo, yo creo que debemos pensar en un uniforme porque así pues tú te controlas un poco de andar con esas vestimentas que tú te haces medio extrañas. Lo decidimos, nos sentamos, buscamos con mi querido Rafa, uno de mis jefes, algo que me sintiera cómoda, y encontramos un uniforme para una persona ejecutiva espectacular. Espectacular, el uniforme era bellísimo, bellísimo, bellísimo. Ok. 12. ¿Alguna vez tuviste un jefe súper espectacular? Sí, yo he tenido suerte en ese aspecto con mis jefes. Voy a mencionar mis 3 jefes de la tienda de Gris, donde yo trabajé por mucho tiempo, tienda que amé. Y eran los 3 espectaculares. Mis hermanos, jefes, amigos y todo eso. Eran 3 personas, Fernando, Rafa y Uto o Augusto. ¿Y cuál de los 3 más espectaculares? Gente buena que siempre me defendió, siempre fue amable, cariñosa conmigo y me trataron con mucho respeto. Nunca lo olvido. Y tengo que mencionar mi jefe estrella, porque es una persona que yo la tengo en mi corazón, que fue, vamos a decir que mi último jefe formal, porque después de ahí yo fui mi jefa, más o menos. Y fue el señor, y voy a mencionar su nombre con todos los puntos y las comas, porque es una persona que yo quiero muchísimo, donde quiera que esté. Manuel Cáceres Troncoso, Don Memé. En mi país es una persona muy conocida porque él es hijo de alguien que fue presidente de mi país y fue una persona que ha estado siempre en la política del país y fue diplomático en varios países y es un ser humano maravilloso que yo lo sentí como mi padre. Nunca sentí como que tenía un jefe encima de mí molestándome ni nada de eso. Era una persona es una persona muy especial y lo quiero muchísimo. El 13. Una persona que extrañes de un trabajo anterior. Sí, hay muchísima gente que yo extraño de trabajos anteriores. Siempre hay gente que uno extraña mucho, pero voy a mencionar a mi jefe, Manuel Cáceres Troncoso. Don Memé, lo extraño un montón. Pienso mucho en él y lo extraño muchísimo. Ha pasado muchos años, pero igual lo extraño. El 14. Uy, me puse sentimental. El 14. ¿Volverías a tu primer empleo? Sí, de ser necesario, claro que sí. Yo creo que mi primer empleo fue el arranque en mi vida, el que me hizo sentir que yo sí podía, como siempre uno debe recordar eso. Y si la necesidad me llevara a tener que volver a mi primer empleo, a mi segundo, al que sea, volvería sin ningún tipo de problema. Sobre todo allí había una persona que yo extraño mucho, que quería mucho, que me imagino que ya su cuerpo físico no debe estar por aquí porque era bastante mayor, que fue mi padrino de boda,
que era un chino bien tremendo y necio, pero que yo lo amaba mucho. El 15, algo de lo que te sientas orgullosa en tus empleos. Yo me siento muy orgullosa de que para mí el trabajo siempre fue algo que, a pesar de que era mi medio de vida, era algo con lo que yo me sentía comprometida y que traté de hacerlo bien, y que en todos los lugares donde trabajé lo tomé como un escalón de aprendizaje. Aprendí mucho. De hecho, yo logré estudiar decoración después de ya tener mucha experiencia en el ambiente de la decoración, porque traté siempre de aprender. Usted tiene que tratar en los trabajos de aprender de todo y de todos, porque usted no llega al lugar de trabajo nada más a ganarse el dinero para sobrevivir. También es bueno aprender, y es bueno compartir con los compañeros de trabajo y tratar de lo que usted sepa también pasárselos a ellos. Y me ha tocado, en muchísimos empleos me tocó tener personas a mi cargo, y siempre fui muy cariñosa y traté de ser lo más justa con todos ellos. Así que sí, siempre valió la pena todos mis empleos, y yo muy agradecida. Yo espero que este tag les haya gustado. Este tag me lo saqué de debajo de la manga, se me ocurrió. Y yo no voy a nominar a nadie en este tag. No voy a nominar porque quisiera que toda mi gente, todos mis suscriptores, si tienen deseo de hacerlo, recuerden que esto es un asunto voluntario. Si tienen deseo de hacerlo, hagan el tag, y yo me voy a sentar a disfrutármelo un montón. Muchísimas gracias por su compañía. Esperen mi próximo video, que tiene que ver con decoración. Ya les dejé por ahí un próximo en mi canal. Muchísimas gracias a todos, Muchísimas bendiciones. Recuerden siempre, peace and love. Peace and love. Bye.